Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Una disculpa por el atraso que tuvimos, pero bueno, un poquito de complicaciones, pero ya estamos aquí para todos ustedes. Estamos conectados ya con el cirujano dentista Julio César Bermúdez, bienvenido. Y gracias también al Grupo de Estudios Ortognática por hacer posible esta charla. El tema de hoy, bueno, de esta tarde, porque ya tuvimos en la mañana, es diagnóstico clínico y manejo estomatológico en enfermedades sistémicas. Vamos a presentarlo de igual manera, compártanos y platíquenos en donde nos están viendo. Él es egresado de la FES Iztacala UNAM, cuenta con diplomados en el siglo XXI UNAM en farmacología médica, urgencias médicas y prehospitalarias, secretario de la Asociación Dental del Estado de México AC, conferencista en foros médicos y odontológicos nacionales e internacionales, 25 años de experiencia docente. Es también autor y coautor de diversas publicaciones, profesor dictante del Diplomado de Medicina Interna en Ortognática, Grupo de Estudios. Buenísimo, pues muchísimas gracias, le vamos a ceder el micrófono y pues adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Una disculpa por la demora, algunos problemas técnicos, pero bueno, bendito Dios, estamos aquí. Agradezco la invitación de Portal Odontólogos, pero sobre todo de mi casa, el lugar donde cada semana entrego muchas horas de trabajo, Grupo de Estudios Ortognática. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan ambas plataformas de poder compartir con ustedes a distancia todos estos temas. Me gustaría compartirles hoy un tema que, bueno, pues es de muchísima relevancia. El punto del diagnóstico de pacientes con enfermedades sistémicas y sobre todo el manejo de pacientes con enfermedades sistémicas. Es una situación un poquito delicada, ¿por qué? Porque tenemos una gran normatividad ya relacionada a este fenómeno, en la cual nos exigen estar cada vez más a la vanguardia. Desafortunadamente, en muchas especialidades odontológicas, médicas también, bueno, toda el área clínica, pero hoy nos vamos a enfocar en las áreas odontológicas, tenemos un gran incremento en las quejas ante CONAMED por mala práctica. No nos vamos a meter en detalles en esta plática sobre la situación cuál especialidad prevalece más con quejas o algo así, pero sí todas tienen un común denominador. La CONAMED ha hecho muchas recomendaciones en varios foros, en documentos que posteriormente a través de Portal Odontólogos les vamos a compartir, sobre las recomendaciones que tenemos que llevar a cabo los dentistas, los cirujanos dentistas, para poder atender de manera adecuada a los pacientes sistémicamente comprometidos y a cualquier tipo de paciente que acuda con nosotros. Entonces, sí es muy importante que estemos al tanto de todas estas recomendaciones que nos hace la CONAMED, porque nos va a favorecer para tener una mejor práctica dentro de nuestras clínicas, consultorios o instituciones donde trabajamos. Entonces, sin más por el momento, quiero empezar con ustedes y cuando me preguntan primordialmente, ¿cómo podemos ver a un paciente diabético? ¿Cómo podemos ver odontológicamente a un paciente hipertenso? ¿Cómo podemos atender a un paciente cardiópata? Yo siempre les digo y hago mucho énfasis en los protocolos de atención. Debemos tener siempre todo protocolo. Recordemos que un protocolo es una serie de pasos para obtener un resultado. En este sentido, ya existen normas oficiales mexicanas que, bueno, las podemos adaptar, son protocolos de acción. Y un protocolo lleva una serie de pasos que no se pueden alterar, son inamovibles y nos llevan a un resultado inevitable. Entonces, no importa la patología que nosotros queramos atender o incluso un paciente que no tenga ninguna patología, pero podemos verlo bajo protocolo y si nosotros nos apegamos todo momento a esos protocolos, vamos a tener el mismo resultado siempre, que es un beneficio en la salud de los pacientes. Desafortunadamente también para nosotros, vivimos en una sociedad, para todas las personas que nos ven en Europa o en América Latina, sabemos perfectamente que las enfermedades crónico-degenerativas, el riesgo cardiovascular,
son una de las causas más terribles de muerte en cualquier parte del mundo, no nada más aquí en México. Pero bueno, aquí en México mis compatriotas somos muy predispuestos o estamos muy predispuestos a padecer diabetes, a padecer enfermedades cardiovasculares, a la obesidad, a las dislipidemias, al cáncer. Entonces, bueno, definitivamente de todos esos pacientes que son un gran porcentaje de la población, cualquiera de esos pacientes puede llegar en algún momento a la consulta dental y tienen que llegar forzosamente porque muchos de ellos en sus protocolos médicos les piden que sean atendidos odontológicamente previo a algún procedimiento que les van a hacer. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, somos una rama auxiliar de la medicina en todas sus facetas. Y a veces la intervención odontológica deja mucho que desear a ese respecto. ¿Por qué? Porque nosotros nos llegamos a brincar a veces esos protocolos. No estoy generalizando, no estoy acusando la práctica odontológica, al contrario. Quiero compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido a este respecto para que todos podamos tener una elevación en la salud del paciente y mejorar su calidad de vida. Entonces, en esta diapositiva podemos observar prácticamente que nosotros tenemos que conocer, en primera, la patología que tiene el paciente de base, porque a veces no es nada más la patología principal, sino también tiene otras comorbilidades, es decir, algunos trastornos, enfermedades o alteraciones que ha desarrollado a consecuencia de su enfermedad principal. Y a veces un paciente tiene muchas alteraciones. Tenemos que hacer una buena historia. Les voy a poner un ejemplo. A mí me decían, ¿cuántos hijos tienes? 4. ¿Y cómo se llaman? Pues tal y tal, ¿no? Y ya. O sea, ahí los dejo con esa información y lo que no les digo lo dejo a la suposición. O proporcionan información ambigua, ¿no? ¿Y qué edad tienen? Ya están grandes. Ah, bueno, y lo dejo a la suposición. Quiero aclarar antes de arrancar esto que nosotros nos vamos a manejar en el área clínica, no solamente odontólogos, nos vamos a manejar en el área clínica y me gustaría que lo apunten para que les quede bien marcado. No suponemos y no adivinamos. Recuerden esto, por favor. Toda la vida, los errores más garrafales o las tragedias que llegan a ocurrir o las mayores o las peores decisiones que llegamos a tomar es por suponer o por adivinar. Uno de mis mejores maestros dentro de los diplomados que tuve la fortuna de tomar con médicos, el doctor Sánchez Aparicio de Urgencias de Valbuena, él me decía que la suposición es la madre de todos los errores. Y efectivamente, nosotros no fuimos entrenados durante un tiempo determinado que cursamos la carrera profesional para terminar suponiendo o adivinando. Recordemos, no nos van a dar un premio por atinarle a una enfermedad. Nosotros tenemos que realizar un arduo trabajo de investigación clínica y para ese arduo trabajo nosotros necesitamos respetar nuestros protocolos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a basarnos ante cualquier entidad patológica o incluso ante cualquier paciente que no presente ninguna enfermedad, vamos a actuar bajo protocolo. El primer protocolo que tenemos que aprender es el método científico. Los voy a dejar un poquito con este video. A mí me gusta mucho, lo pueden conseguir en internet, se llama El Síntoma. Me gustaría que lo vieran para que reflexionen. No quiere, pero bueno, se los dejo en internet, está abierto. En internet ahí todo el tiempo, lo pueden buscar, busquen el video El Síntoma. ¿Y de qué habla en general este video? Nos habla el síntoma dice, yo no soy la enfermedad, yo soy el aviso. Yo soy el aviso de que algo en tu cuerpo está ocurriendo, que algo está mal, y tú normalmente tratas de callarme. Y es cierto, gran parte de la práctica odontológica actual y desafortunadamente muchas áreas del área médica nos hemos vuelto
sintomatólogos o algo que, perdonen el término, remediólogos. No estamos haciendo diagnósticos a profundidad, no estamos haciendo diagnósticos basados en evidencia y evidentemente hacemos tratamientos que no corresponden a las necesidades del paciente. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado a atender síntomas. Desafortunadamente, en una práctica que hicimos en la Sierra Veracruzana en algún momento, vi que llegaron un grupo de jóvenes muy entusiastas de la carrera de medicina y llenaban de medicamentos a las personas de campo que estaban allá en la sierra. Y me dio mucha risa porque uno de ellos me dice, bueno, pues yo si le duele la cabeza, le doy para el dolor de cabeza. Y si le duele el estómago, le doy para el dolor del estómago. Y si le duele tal, le doy para tal. Y si le pasa esto, le doy. Y entonces se volvía una prescripción desordenada, una prescripción alterada. Y cuando yo le pregunté, oye, ¿no te has puesto a pensar que tal vez las interacciones que están teniendo esos medicamentos pueden estar afectando más al paciente? Sí, pero lo importante es que no le moleste. Y bueno, yo me sorprendí bastante porque no, les digo, no pretendo criticar a un área, sino a un actuar. Ese tipo de posturas ocurren en todas las profesiones del mundo. Si nosotros elegimos esta profesión, está íntimamente relacionada a los protocolos médicos y la medicina es la máxima ciencia, la más respetable. Y ha derivado mucho, ha caído mucho ese respeto porque la estamos ejerciendo mal, desafortunadamente. Todo lo que tiene que ver con medicina nosotros lo estamos desvirtuando. Y no, deberíamos enriquecerlo. Para poder enriquecerlo, les voy a ofrecer en esta conferencia, en esta plática que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, el primer protocolo que nosotros debemos aprender a seguir. Y ese protocolo se llama método clínico. Ninguna ciencia médica o clínica que se respete está desapegada del método clínico. De hecho, no puede llamarse ciencia y no puede llamarse médica si no tiene un método clínico. El método clínico es una derivación o una adaptación del método científico. Aquí me voy a detener un poquito porque nosotros buscamos la verdad del paciente. Y para ello debemos recurrir a un método. El método es una serie de pasos para conducir a un resultado. ¿De acuerdo? Si nosotros estamos acostumbrados a suponer, eso no es metódico y mucho menos es clínico. Tampoco debemos estar acostumbrados a adivinar, ya lo dije desde un principio. Nosotros en todo momento debemos dudar e interrogar hasta que tengamos pruebas. Otro de los grandes pilares de la clínica a la que nosotros nos dedicamos es hacemos medicina basada en evidencias. Nosotros necesitamos evidencia para todo. No creemos, evidenciamos. Nosotros no suponemos, investigamos. Y utilizamos el método clínico como nuestra mejor herramienta. Es la mejor de todas para llegar a una verdad. Entonces, debemos recordar que el primer protocolo al que debemos estar apegados es el método clínico porque es la base del diagnóstico. Si yo hago un buen diagnóstico, voy a hacer un buen tratamiento. ¿Sí? Los recursos tecnológicos, por supuesto que ayudan bastante, son muy útiles. La tecnología cuando avanza nos abre nuevos horizontes. Pero nada sustituye al método clínico. De hecho, en torno al método clínico giran todas las alternativas diagnósticas de las que nosotros nos podamos echar mano. Pero si hacemos una buena historia clínica, una buena exploración con todos sus elementos, podríamos darnos cuenta entonces que al final vamos a tener que recurrir muy poco a estos recursos diagnósticos, si acaso nada más para saber actualizaciones o comprobación o lo que sea, pero el método clínico en realidad es la base de toda práctica médica. En odontología se nos ha olvidado mucho, por eso nos han catalogado, hemos desvirtuado nosotros mismos la práctica, porque no hacemos historias clínicas completas, porque no llevamos un método adecuado dentro del trabajo,
porque nosotros mismos hemos manchado, hemos mancillado esta práctica odontológica al no llevar, al no respetar nuestros protocolos, al no seguir las normas, etcétera. Es muy común con lo que estamos viendo ahorita. Las personas que menos respetan son las que más perjudican. Y efectivamente, así es como ocurre en todas las áreas médicas. Esta imagen, perdonen lo coloquial de las diapositivas, en realidad estamos demasiado estresados en esta etapa. Creo que ha sido mucha alarma, mucho estrés, mucha ciencia también. Y bueno, pues para que vean que la ciencia no forzosamente tiene que ser siempre tan estricta. Podemos divertirnos, podemos hacer memes, porque estamos viviendo la cultura del meme. No podemos desapegarnos de eso, más bien tenemos que saber utilizarlo. Este meme me encantó, porque todo el mundo pensaría que el doctor está en una postura arrogante, déspota, y es todo lo contrario. El paciente le está solicitando al médico un diagnóstico y el médico se lo está dando con la información que le está dando al paciente. Y lo más curioso aquí es que el paciente no está mintiendo. El médico tampoco está anticipando sus diagnósticos. Es evidente que si el paciente no come, pues va a tener hambre. Si no duerme, pues va a tener sueño. Y si no toma agua, pues va a tener sed. Y esa es una conclusión médica basada en los datos que obtiene el paciente, Si queremos llegar a una enfermedad, ¿qué es lo que normalmente el paciente nos pide a veces? Quiere que nosotros validemos lo que él supone de sí mismo. Y sí o no les ha pasado, doctor, ¿verdad que sí estoy muy grave? Y nosotros, sí, está muy grave. Doctor, ¿verdad que no es tan malo? No es tan malo. Porque su idea necesita ser validada por un tercero profesional para que él pueda llevar esa validación a otras áreas y decir, ya ves, dijo el doctor que sí estoy muy grave o dijo el doctor que no estoy muy grave. Dijo el doctor que necesito esto y dijo el doctor que no lo necesito. Nosotros tenemos que actuar imparcialmente. La práctica clínica es imparcial y debe ser lo más precisa posible. Esta siguiente imagen a mí me gusta mucho, también dentro de la filosofía, la psicología y la pedagogía, son muy esenciales las preguntas, en medicina también. Desafortunadamente en la universidad o en la preparatoria nos obligan a responder rápido. Pero cuando la vida nos enfrenta a los grandes problemas, tenemos que responder con precisión. Y si podemos responder rápido y con precisión, pues entonces somos unos genios. Todo el mundo alaba actualmente al subsecretario de Salud, el doctor Gatell. Pues es un tipo muy centrado, muy congruente, muy coherente, pero se ve que está muy preparado. Está listo para las preguntas y está listo para las respuestas. ¿Por qué? Porque se ha preparado en ello. Nosotros debemos estar listos en primer término para preguntar. Tu primera obligación como dentista, como clínico, es volverte preguntón. Pero también para eso hay unas recomendaciones. Nosotros debemos entender que las preguntas son la base del trato con el paciente, la entrevista con el paciente. Una de las principales quejas ante CONAMED está derivado de esto, del trato inhumano que se da a los pacientes. Si nosotros aprendemos a ver a los pacientes como entidades que también sufren, que también sienten, que también requieren atención, tal vez nos volveríamos un poquito más empáticos. Esta imagen, discúlpenme, le tuve que editar un poquito porque si la vemos desde arriba es una imagen aérea. Esta imagen aérea representa para mí lo que la mayoría de los colegas o clínicos pretende hacer con la práctica clínica. Adivinar. Si yo solamente te presento esta imagen y no te doy más datos, entonces vas a cometer muchos errores. Y la pregunta es, ¿qué animales estamos viendo en la fotografía? Es una perspectiva, les voy a dar un poco de información. Es una foto aérea.
¿sí? Pero ya no les voy a dar más datos. No sabemos si es desierto, si es estepa, si es mar, no sabemos. No sabemos si lo que estamos viendo ahí siquiera son animales. No sabemos si son de tierra o son de mar. Pero estamos acostumbrados a dar respuestas rápidas, a adivinar, y ahí estamos, desafortunadamente, dando la razón a lo que inicié en la plática. Estamos partiendo de una suposición o tratando de adivinar. No adivinamos. Cuando les pongo en los foros, incluso médicos, esta diapositiva, fíjate qué curioso, los dentistas tratan de adivinar y la mayoría de los médicos empieza a preguntar, ¿y qué medio es? ¿Qué tipo de ecosistema es? ¿Y qué comen? Y esto y lo otro. Y no, pues con 5 preguntas ya me dicen qué tipo de animales son. Pero ¿por qué preguntar? Si nosotros aprendemos a preguntarle al paciente todo sobre su enfermedad, vamos a aprender y vamos a enseñar al paciente a separar lo objetivo de lo subjetivo, lo real de lo fantasioso. Sabemos que muchas cosas del paciente pueden ser reales, pero también muchas otras son adornos que el paciente le pone. Pongamos el ejemplo de la epidemia actualmente. El virus es real, la epidemia es real. Todo lo demás que es escandaloso, que hace mucha alarma, es adorno. Y entonces no estamos separando lo objetivo de lo subjetivo. Nuestro trabajo como investigadores clínicos es aprender a descubrir a través del interrogatorio todo lo que se esconde detrás de lo que el paciente nos quiere mostrar de primera intención. Y les voy a decir, después del interrogatorio, alcanzamos a ver el reflejo exacto de las cosas tal como son. Les dije que esta es una fotografía aérea. El sol está dando por la parte inferior de su pantalla. Entonces lo que nosotros vemos es el reflejo, la sombra de los animales. El animal no se ve. Si lo vemos desde arriba y tratamos de adivinar, pueden ser caballos, pueden ser cebras, pueden ser jirafas, pueden ser muchas cosas. En mis presentaciones hay gente que ve cocodrilos, imagínense. Pero cuando nosotros dirigimos un interrogatorio adecuado, podemos descubrir lo que hay detrás de lo que el paciente nos quiere decir. Entonces, esta foto me gustaría compartírselas, por eso ahí las tengo. Fue un premio National Geographic del 2005 y a mí me encantó para darles esta lección. Nosotros debemos dirigir el interrogatorio basado en el método clínico para poder descubrir al paciente en todas sus esferas, tal como es, y no como lo que él pretendiera hacernos creer, porque hay muchas cosas de la enfermedad que incluso el paciente desconoce. Nuestra obligación es descubrirla. ¿De acuerdo? Aquí parto a un término que el doctor Agustín Cerón, un excelente maestro investigador mexicano, gracias a Dios, conferencista también, bueno, creo que está de más, ya lo conocen. Él desarrolló un término que en algún momento se denominó, o él lo denominó, odontología genómica. Y está muy interesante. Espero que pronto tengan oportunidad de escuchar algunas conferencias o leer algunos de sus artículos. Son muy interesantes. Y yo me enfoqué a este punto, odontología sistémica. Estamos cansados de que nos vean como dientólogos, como sacamuelas, como amalgamólogos, cosas que en la mayoría de los foros dentales yo he escuchado, es que no nos deben tratar así. Bueno, es que nosotros debemos salirnos de ese cajón. Debemos aprender a estudiar, debemos aprender a investigar. Los primeros que pisotean la profesión odontológica son los dentistas que omiten el método clínico en sus diagnósticos. Vámonos por partes. Método. Es un camino que nos conduce a un lugar, ¿sí? El método científico es una serie de pasos que sigue a una ciencia para obtener saberes válidos. Recuerden, nosotros necesitamos validar la información. Por ejemplo, ahora que estoy apoyando al doctor Leopoldo Javier Díaz Arizmendi, que es un excelente investigador, y al doctor Pierre también, de la Universidad de Ixtlahuaca, donde tengo el orgullo de trabajar, ellos son muy enfáticos.
son nuestros asesores metodológicos y han sacado unos proyectos de investigación impresionantes con los alumnos. ¿Por qué? Porque los obligamos a entrar al método científico, y siempre les llega un alumno con nosotros y nos dice: doctor, un tema que sea fácil, puede ser el tema más sencillo del mundo o el más visto, pero una vez que entra al método científico, ese es el verdadero problema. No porque el método científico sea conflictivo, sino nosotros tenemos conflictos para ejercer o para ejecutar el método clínico. Entonces, no hay tema fácil. Lo difícil es desprendernos de nuestro mal hábito que tenemos de suponer y de adivinar y de anticiparnos a las cosas para establecer el método científico dentro de nuestra práctica. Porque si no lo hacemos así, vamos a tener muchos errores. Entonces, gracias a los proyectos de investigación que se llevan a través de un método, nosotros obtenemos verdades, saberes válidos. Por eso hay otras ramas de la investigación que no pueden someterse al método científico y se llaman pseudociencias o alternativas. Puede que tú creas mucho en eso, pero si no puede someterse a los pasos del método científico, está mal. No es un saber válido, pero tú eres libre de creerlo. Bajo este principio nosotros debemos recordar, porque esto lo vimos desde la preparatoria, es más, desde que nos hicieron sembrar el frijolito en la primaria, ¿se acuerdan? Estábamos aplicando el método científico. El método científico parte de la observación. Nosotros observamos un fenómeno, una situación, y comenzamos a preguntarnos. Queremos saber más, entonces viene la inducción. Después de la inducción viene una idea preliminar, pero quiero hacer un énfasis aquí. Una hipótesis no es lo mismo que una suposición. La hipótesis es una respuesta anticipada o una respuesta posible o esperada de acuerdo o con base a los conocimientos y a las preguntas y a los datos que nosotros obtuvimos. Entonces es una posibilidad válida. Una suposición normalmente no tiene un buen sustento. Las suposiciones normalmente nos van a llevar a los errores porque están contaminadas con un alto grado de percepción. Después de que nosotros hacemos una hipótesis, que lo podemos llamar diagnóstico presuntivo, nos vamos a la experimentación. La experimentación no es otra cosa más que demostrar por algún medio el fenómeno que estamos observando. Y si se fijan aquí, nosotros cumplimos perfectamente con muchos de los pasos de la historia clínica. La historia clínica es el mejor instrumento que nos ha ayudado a diagnosticar a los pacientes y en el cual plasmamos nosotros todos nuestros hallazgos de una manera ordenada. Sí o no, la historia clínica es el mejor instrumento del método científico. La pregunta terrible viene ahorita. ¿Cuántos de nosotros omitimos esa parte porque es muy larga, muy prolongada, porque quita mucho tiempo? Y bueno, volvemos al mismo. Después vamos a presentarles aquí una plática también de administración y tiene que ver con esto. La historia clínica es un punto de investigación que requiere mucho tiempo y se tiene que cobrar por ese tiempo porque estamos haciendo una investigación. Y entonces los dentistas que no cobren consulta normalmente son los que menos apegados al método científico están. Pueden dar presupuestos incluso por teléfono, cosa que el método científico no nos permite hacerlo. Nosotros tenemos que cumplir con los pasos del método científico y discúlpenme si a alguien le cayó esta pedrada, pero no puedo mentirles. Si no estamos apegados al método científico, entonces caemos en la pseudociencia, en la pseudopráctica o en las prácticas alternativas. Y eso no es válido. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo decía el doctor Elizástegui Rodríguez, uno de los grandes promotores dentro de la ciencia médica, sobre el método clínico. Toda práctica médica que no se oriente en el método clínico es ajena a la ciencia clínica y es responsable de la mala práctica. ¿Qué creen que nos está diciendo CONAMED?
principalmente al gremio odontológico. Es más, no me crean a mí. Si en sus países, por ejemplo, todos los demás que nos ven en los países de habla hispana, busquen en internet, en sus ministerios de salud o en sus ministerios reguladores de la práctica sanitaria, busquen en internet cuál es el motivo de mayor demanda. Y van a ver que todo partió de la mala praxis, una mala práctica. Y la mala práctica surgió porque no hicimos adecuadamente el método clínico. ¿Sí? Esta es la parte que les quiero dejar para reflexionar. Tal vez no nos dé tiempo de ver todo lo que quisiéramos, pero si somos capaces de empezar a modificar nuestras conductas y orientarlas un poquito más al método clínico o reafirmar el método clínico dentro de nuestra práctica, para mí ya va a ser un gran logro, y para el gremio odontológico va a ser una reivindicación total ante la sociedad, porque hemos fallado mucho en la práctica médica. Aquí tengo una fotografía mía de uno de mis hijos, los más chiquitos, pues se puso un cubrebocas y se puso a revisarme la boca y me dice: estás enfermo de los dientes. Y bueno, eso es un diagnóstico. Nosotros no buscamos ponerle en todo momento nombre a la enfermedad. Claro que sería lo ideal. Entre más nos vayamos preparando, más vamos a ser capaces de identificar signos y síntomas patognomónicos de una entidad. Pero miren, podemos empezar con lo simple: detectar que algo anda mal y tener la humildad y tener la convicción de derivar a un paciente o una persona al área correspondiente para que sea atendida conforme al método clínico. Pero a veces nosotros queremos hacer diagnósticos muy interesantes. Queremos andar metiendo la cuchara en las terapias médicas. No. Zapatero a tus zapatos. Puedes saber mucho de medicina, puedes saber mucho de cardiología, puedes saber mucho de ginecobstetricia, pero el saber mucho no te vuelve el especialista adecuado para ello. Los especialistas estudian un área específica durante mucho tiempo y se vuelven maestros en eso y lo ejercen, pero sobre todo están facultados para ejercerlo. Tú podrás saber mucho sobre un tema. Eso no te hace experto. Experto es que lo hayas practicado. Y casualmente, en todas las especialidades, lo que más hacen es practicar, 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 porque la práctica es el maestro. No los libros que se comieron. Si ayudan, por supuesto que van de la mano, pero lo podemos ver, por ejemplo, ahora, ¿no? Que te dan, no minimizo ningún curso que hayan tomado ni nada, pero te dan un cursito rápido de implantes, ¿no? Bueno, puedes tener mucha habilidad, pero no se va a comparar en nada con una persona que ya tiene años colocando implantes y que se especializó en ello. Entonces, cuando nosotros aprendemos a llevar un método dentro de nuestra práctica, nos volvemos maestros en ello. ¿De acuerdo? Pero eso nos debe hacer humildes, no arrogantes. Nosotros debemos aplicar toda nuestra grandeza y toda nuestra sabiduría, no en criticar a los demás, sino en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Voy a brincar esta un poquito y también esta, ya pasó su sexenio. El método clínico también requiere algunas exploraciones complementarias, algunos estudios de laboratorio. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre los pasos del método clínico y si ustedes me lo permiten y el tiempo nos da oportunidad, podemos hacer una pequeña práctica, ¿de acuerdo? El resumen de esta sección, de esta parte es: el método clínico es un orden de trabajo. Si no llevas método clínico, no llevas orden. Y el desorden normalmente conduce al fracaso. La historia clínica o el método clínico se elabora médico por un clínico dentro de la consulta médica, ¿sí? Con una herramienta que se llama historia clínica, con el objetivo de llegar a un diagnóstico. La ética, nuestra ética aquí es fundamental, bueno, y en todas nuestras prácticas, en toda la vida, la ética es fundamental. Y
no debemos olvidar, no suponemos y no adivinamos. El médico debe tener la capacidad de manejar el método clínico para estar más cerca de la profesión. Pregúntese cada uno de ustedes qué tan lejos anda del método clínico, y el punto de referencia es qué tanto interés le pongo a la historia clínica. Queremos aprender a ver pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas, con lupus eritematoso, con insuficiencia renal aguda, con hepatopatías, con alteraciones sanguíneas, y no queremos aprender método clínico. Es imposible. Lo primero que tenemos que aprender es método clínico, historia clínica completa. ¿De acuerdo? Esta imagen, este meme, me lo pasó una vez, desafortunadamente, otro dentista, y se los comparto. No me enoja, no me molesta, me preocupa que entre dentistas nos veamos así. Evidentemente no podemos hablar de malos y buenos dentistas, porque solamente debe haber buenos dentistas. Los malos no son dentistas. No hay buenos médicos ni malos médicos, solamente hay médicos, porque el que es médico es bueno. ¿De qué lado quieres ponerte tú? ¿De qué lado queremos estar nosotros? ¿Sí? Esa reflexión se las dejo aquí ahorita. El primer punto. Esta imagen siempre se las pongo a todos mis colegas. Incluso es un ejercicio excelente, porque aquí les voy a demostrar que estamos acostumbrados a observar, a suponer y a adivinar. ¿Por qué? Porque ustedes, ya viendo esta imagen, ya saben de qué sexo es la persona que se ve atrás, que está borrosa. Es más, ya saben qué le hicieron a la manzana. Porque ustedes ahora, yo ya no, porque ya ejerzo el método clínico, pero la mayoría de ustedes ahora está pensando en que la persona de atrás mordió la manzana. No estamos viendo lo que sí debemos ver. Les voy a dar algunas teorías de las respuestas rápidas que me dan muchos clínicos. La señora de atrás mordió la manzana porque tenía hambre. El señor de atrás mordió la manzana y Dios lo castigó con un dolor de muela porque se está agarrando la cara. La manzana flota y tiene poderes. El señor de atrás está levantando la manzana después de morderla. Y un sinnúmero de suposiciones que en realidad resultan muy divertidas, pero muy lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque la suposición es la madre de todos los errores. La manzana que estamos observando, evidentemente, tiene una peculiaridad, le falta una porción. Pero una cosa es que le falte una porción y otra cosa es que haya venido alguien a morderla, porque yo estoy culpando a alguien, estoy acostumbrado a culpar. Otra, no pudo haber nacido o crecido sin ese pedacito. No estamos viendo, por acelerarnos en dar nuestra opinión anticipada, omitimos los datos reales. Evidentemente el fragmento que le falta se encuentra fresco, lo cual me indica que recientemente perdió esa porción. Si observamos los bordes irregulares, pudiera sugerir que fue mordida, pero no lo demuestra hasta que nosotros tengamos estudios de saliva. ¿De acuerdo? No sé si la persona que está atrás es hombre o mujer. No sé si le duele o no le duele la muela. Aquí quiero compartirles algo que también aprendí dentro de algunas experiencias personales. No vemos la vida como es, la vemos como somos. Uno de los ejemplos más claros que siempre les pongo es, si tú ves a una persona, a un adulto, por ejemplo un viejito, 70 años, besando en los labios a una niña de 5, las percepciones son distintas. Y no va a faltar quien lo tache de degenerado, de pedófilo, hasta una persona que tal vez diga, por ejemplo, un abuelito diría, está besando a su nieta. Pero una persona que ha sufrido abuso se proyecta a través de esa imagen. Una persona depravada también se proyecta a partir de esa imagen. Entonces,
Los hechos son neutros, cada quien le da el valor que quiere. Lo mismo los pacientes, queridos colegas. Un paciente llega con nosotros y sí o no, chequen los pacientes que más los quieren. Tienen un alto grado de identificación con ustedes o ustedes con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a proyectarnos a través del paciente o el paciente a proyectarse a través de nosotros. ¿Cómo es eso? Porque no están viendo los pacientes la necesidad que tienen de su boca. Nos están viendo a nosotros como el instrumento a partir del cual ellos van a obtener un beneficio. Y no siempre es la salud de su boca, a veces es un beneficio económico, un descuento, un tratamiento regalado. Van a platicar con nosotros porque se identifican. Y nosotros, al caer en esos juegos, evidentemente nos estamos alejando del método clínico, porque algo que les dije desde un principio, tenemos que ser imparciales. ¿Sí? Ser imparcial no significa dejar de ser empático, que quede muy claro. Pero no debemos suponer, no debemos proyectar nuestras suposiciones en las necesidades del paciente. Lo mismo que con esta manzana. Cada quien tuvo su percepción, solamente estamos observando una manzana que le falta un fragmento. ¿De acuerdo? Si después de esta plática no empiezan a dejar de suponer, entonces fracasé. Cada pensamiento que tengas, ya sea en tu persona o en la clínica, en tus diagnósticos, cada pensamiento que tengas, primero pregúntate, ¿lo estoy suponiendo o está basado en hechos reales? El típico mensaje que te llega a WhatsApp, ¿no? ¿Quién es? Una amiga o un amigo. Y a partir de ahí se suelta toda una tragicomedia. ¿Por qué? Porque el problema con las personas que manejan esa conducta no es lo que ven, con lo que se imaginan basta. Y a veces eso lo transpolamos a nuestra práctica odontológica. Este ejercicio, ojalá y algún día tengamos oportunidad, ya sea en un curso aquí en Ortognática o en una conferencia, en algún lugar donde nos inviten a participar. Me gustaría que este tema lo desarrolláramos con mayor profundidad porque resulta muy interesante. Esto solamente es un ejemplo, ¿de acuerdo? Y vemos aquí un changuito revisando una boca. No por eso es dentista. ¿O sí? Bueno, vamos a practicar la observación. Dentro de situaciones clínicas, no supongan. No quiero que me digan enfermedades. Quiero que me digan características. Quiero que aprendan a describir. Quiero que aprendan lo que yo aprendí en determinado momento, a desapegarme de esa prisa por tener la razón. No me van a dar un premio por tener la razón. El único premio es ser capaz de diagnosticar lo que el paciente tiene. Muchos en esta imagen ya hasta me dicen que el paciente tiene diabetes y que ni siquiera le han hecho un estudio de sangre para determinar la glucemia o una hemoglobina glucosilada. Pero dicen, es que es lógico, es obvio. No. Sí hay cosas que son inductoras de ciertas patologías, lo dije hace rato. Los signos patognomónicos son característicos en cada entidad, pero no con que veamos uno ya va a ser la patología. ¿De acuerdo? Como en las personas, no porque se vista roto va a ser miserable y no porque use corbata va a ser honesto. Estamos acostumbrados a suponer todo el tiempo. La invitación en esta plática y en grupo de estudios ortognática, los profesores en mayor medida, estamos sumidos bajo este mismo principio. Nuestras clases están diseñadas precisamente para evitar suposiciones. Tenemos que buscar evidencia. Aquí, ¿qué es lo que sí alcanzamos a ver? Una lengua agrietada, labios resecos, piel reseca, pero yo no estoy diciendo qué enfermedad tiene el paciente. Hay muchas enfermedades, desde una simple deshidratación, un medicamento que le está generando estas situaciones, una enfermedad, un trastorno, en fin, muchas condiciones que pueden compartir las mismas apariencias. Y mi deber como clínico es investigarlas. Recuerden, nosotros antes de ser dentistas debemos ser investigadores clínicos. Es lo que tenemos en común todas las áreas médicas.
debemos investigar, ¿de acuerdo? Si me invitan en otra ocasión, con todo gusto vamos a compartir más a fondo estas situaciones. Pero sí nos puede pasar con muchas fotografías. Nosotros ya estamos dando diagnósticos, ya estamos anticipándonos. A esta paciente le dijeron que tenía cáncer sin hacerle biopsia. Y pues obviamente la señora lo creyó porque se veía muy feo eso, ¿no? Y era gastritis y reflujo. Pero bueno, podemos encontrar en la historia clínica nuestro mejor aliado. Ya para terminar esta parte de la historia clínica, quiero decirles que no solamente es un documento médico legal, también sirve para otras cosas, como es la investigación clínica, como es el resguardo de información, casuística. Por ejemplo, si ustedes tuvieran bien sus historias clínicas, ahorita podrían sacar un estudio estadístico de cuántas amalgamas pusieron este año o el año pasado, cuántas resinas, cuántas incrustaciones, cuántos errores tuvieron, cuántos no. Podrían determinar, por ejemplo, en el curso de administración que vamos a impartir próximamente aquí en Ortognática, grupo de estudios, les enseño a revisar toda esa casuística. ¿Para qué? Para ver cuál es tu tratamiento que más vende, cuál es tu mejor estrategia, qué te funciona mejor, qué tipo de pacientes tienes más. Todo eso lo sacamos de sus historias clínicas. Es decir, si sabes llenar bien una historia clínica, vas a tener prácticamente el 50% del éxito asegurado dentro de tus terapias. En la siguiente plática, si tengo la fortuna de que me vuelvan a invitar, ahora sí sin retraso, se los prometo, podemos ir haciendo ejercicios. Tengo diseñada una plática muy importante donde parte por parte del método clínico les voy poniendo ejemplos y los vamos practicando y los vamos entendiendo y resolvemos ahí muchas incógnitas que quedan sobre lo que debe de contener la historia clínica. ¿De acuerdo? Lo que sí debemos entender, si todo diagnóstico parte de la historia clínica, y la historia clínica es un documento que es fácil, ya con práctica nos lleva 1 hora hacerlo. Todos los pacientes de primera vez yo siempre les anticipo, les digo, tiene que dedicarme 1 hora. ¿Y no puede ser algo rápido? No, yo no hago las cosas así. Mejor el día que tenga tiempo me avisa. Es que me urge, a mí también. Me urge hacer una historia clínica de usted. Es que nada más quiero un presupuesto. Yo no hago presupuestos, yo hago diagnósticos. Que no se les olvide, somos clínicos, no presupuestólogos. No minimizo ninguna profesión, ningún oficio ni nada, pero la práctica dental hoy más que nunca requiere estar apegados al método clínico. Si yo me permito pisotear mi tiempo y decirle al paciente, bueno, sí, mándame una foto y ahorita te digo cuánto te sale el tratamiento y qué es. Yo mismo estoy desvirtuando la práctica odontológica. Les digo, no nos estamos volviendo arrogantes. Nos estamos posicionando dentro del respeto que debe tener nuestra práctica, la práctica odontológica, como cualquier otra área clínica. Entonces, debemos decirle al paciente que es importante que le vamos a hacer muchas preguntas y que tenemos que explorar. Que hay muchas enfermedades sistémicas que repercuten en la boca y muchas enfermedades de la boca que afectan su sistema. Por lo tanto, es importante hacer una correlación entre ellos. La información que los pacientes nos van a proporcionar siempre va a ser confidencial. Hacemos investigación clínica, no presupuestos. Nosotros podríamos, a través de la historia clínica bien requisitada, podríamos detectar trastornos que el mismo paciente no sabe que tiene. Imagínense, así como ahorita con la cuarentena, ¿no? ¿Qué tal la cercanía con sus seres queridos? ¿Verdad que somos grandes desconocidos en la mayoría de los casos? Pero bueno, ese es otro tema. Es importante la historia clínica para realizar un diagnóstico certero y un plan de tratamiento adecuado. Si el plan de tratamiento está basado en los diagnósticos y los diagnósticos no fueron basados en la historia clínica, no me quiero imaginar qué tratamientos se van a realizar, porque esa es otra de las grandes quejas aquí en México ante la CONAMED.
tratamientos exagerados, tratamientos simulados, estudios de laboratorio innecesarios, que para una muela a pacientes le han solicitado tomografías. Imagínate, nada más fue de un área de periodoncia, no estoy criticando toda el área, pero estoy diciendo que tal vez un periodoncista era la persona que se lo mandó para acabar. Mandó a hacer una tomografía por un problema periodontal a un paciente. Imagínense. Otra, tenemos que prevenir al paciente que vamos a realizar preguntas que pueden ser muy delicadas y las tiene que contestar, ¿sí? Y deberá firmar la información plasmada. No es lo mismo que te digan, ¿sí te casas conmigo? A que te digan, firma. Nosotros cuando debemos firmar algo, lo volvemos oficial, por eso la historia clínica es un documento médico-legal. Médico porque debe de obtener toda la información relevante y relacionada a la condición clínica del paciente. Y legal porque todo lo que el paciente diga es su responsabilidad. Y todo lo que yo apunte es mi responsabilidad. He visto muchas historias clínicas que solamente están llenas con interrogado y negado, sin datos patológicos. Y eso es lo que nos hunde ante un caso de demanda o queja. En serio, no hagamos eso. Tenemos que decirle al señor, señor, ¿cuántos años tiene? Y el señor, 50. El señor refiere tener 50 años. Señor, ¿tiene hijos? No, el señor niega tener hijos. ¿Es una labor exhaustiva? Sí. Pero yo siempre les digo, si no quieren hacerlo, dedíquense a otra cosa. Porque todas las áreas clínicas requieren que seamos buenos interrogadores y buenos redactores. Tenemos que redactar todo lo que le preguntamos y lo que no le preguntamos, todo lo que respondió y lo que no respondió. Y ese es mucho trabajo, les va a salir callito. Ahora con las historias clínicas electrónicas ya hay mucha facilidad, pero bueno, en determinado momento también podemos hablar de ese otro tema. Otra de las cosas más importantes, no sé cómo voy en tiempo porque yo me prestan un micrófono y me pongo a hablar y creo que todavía tenemos que responder algunas preguntas. Pero bueno, el paciente de todo lo que me dice deberá presentar pruebas. Y entonces el paciente ahí se puede restringir un poquito sobre la percepción o la autopercepción que tiene de sí mismo y entonces volverse un poquito más objetivo. ¿De acuerdo? Y estos son los componentes de una historia clínica. Esto ya lo sabemos, si no lo sabemos no está de más recordarlo. Me gustaría que a través del WhatsApp o algo así mis colaboradores de Portal Odontólogos me dijeran cómo voy en tiempo, si son tan amables para no robarles demasiado. Yo me puedo seguir aquí como un artista de ranchero que mientras le sigan aplaudiendo, él sigue cantando para no decir Chente Fernández, porque creo que no podemos decir nombres de artistas aquí. Entonces, estas son las partes de la historia clínica, los componentes básicos. Con lo que tú lo rellenes, es tu responsabilidad. Es a mí una reflexión que me hicieron hace mucho tiempo, me encantó y me la hizo un joven que tuve la oportunidad de compartir un retiro con él. Y muchísimas gracias, 5 minutos y pasamos a las preguntas. Gracias amigos de Portal Odontólogo, siempre resolviendo todas nuestras situaciones aquí, son geniales, un excelente equipo de trabajo, muchas felicidades. Este niñito me decía, todos fuimos dotados con un cerebro brillante y con un corazón enorme. Con lo que tú lo quieras llenar, es tu responsabilidad, porque es el resultado que vas a tener en la vida. No, hombre, esa frase me mató. Y si lo aplicamos a la historia clínica, por supuesto. Mi esposa y yo hicimos nuestro documento de historia clínica hace muchos años y ha ido cambiando con el paso del tiempo porque nuestras necesidades, nuestra visión va cambiando. Es un instrumento dinámico. Tenemos que aprender a requisitarlo, a llenarlo y a saber hacer las preguntas. También, si en determinado momento a través del portal nos hacen el favor de compartir información, por supuesto que les hago llegar artículos, formato, la copia de mi historia clínica. Yo encantado de poder compartir para que ustedes se inspiren a mejorar la práctica clínica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una breve recapitulación. Sí, lo sé. El tema era
diagnóstico y manejo de pacientes con enfermedades sistémicas. Y tal vez no era lo que ustedes esperaban. Ofrezco una disculpa por eso, pero sería muy irresponsable de mi parte si hablo de un tema en una escala del 1 al 10, hablo de un tema de 8, cuando ni siquiera estamos bien afianzados en el tema 1. Para poder hacer un diagnóstico ante cualquier situación, nosotros debemos basarnos en el método clínico. Y el método clínico lleva un orden. Revisen sus historias clínicas. Las que tengan en sus consultorios, quiero que esta plática sea un autodiagnóstico. Revisa tu historia clínica. Y la pregunta es, ¿tienes la información suficiente para saber si el paciente es confiable, es saludable, te va a demandar, no te va a demandar? O sea, ¿tienes la información suficiente para creer que el paciente está en óptimas condiciones para ser atendido? ¿Crees que un paciente diabético con un nivel de glucosa alterado ya te va a decir si está bien? Los pacientes en México se miden a veces una vez al mes en las instituciones públicas. Y llegan contigo y te dicen, no, doctor, sí, la última vez que me chequé el azúcar saqué 70. Muy bien, y tú no interrogas más. Y resulta que la última vez que ese paciente se checó la glucosa fue hace 6 meses. Pero por no preguntar, nos quedamos cortos en información. Nuestra obligación es obtener la mayor cantidad de información posible. Si ustedes me invitan para otra ocasión, practicamos directamente, así en pantalla y en tiempo real, vamos practicando cómo ordenar la información conforme al método clínico. Yo por mi parte estoy a sus órdenes, estoy muy agradecido con Grupo de Estudios Ortognática que me ha recibido, doctor Héctor, Leticia, la licenciada Leticia Baena, me han recibido como en casa, y aquí las personas que seguramente nos están escuchando, saludo a todos mis alumnos del Grupo de Estudios Ortognática, muchísimas gracias por seguirnos, mis alumnos de la Universidad de Iztahuaca, compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, a todos los colegas que nos hablan, nos saludan de otras partes del mundo, felicidades, bendiciones en esta etapa, que es difícil para todos, pero bueno, nos abrazamos a través de las redes sociales. Nunca antes las redes sociales nos habían acercado tanto, y creo que después de esta experiencia, si volvemos a ser los mismos, es que no aprendimos nada como especie. Es el mensaje que yo les dejo. Por favor, cuidémonos unos a otros, no salgan de casa, a menos que sea muy necesario. Cuidemos a nuestros viejitos, cuidemos a nuestras personas vulnerables y cuidemos nosotros. Les mando un abrazo virtual desde aquí. Estoy abierto para preguntas y respuestas, por favor. Espero tener el tiempo y la lucidez para poder compartir con ustedes. Mi agradecimiento a Portal Odontólogos, Grupo de Estudios Ortognática. Seguimos a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. Nos mandan saludos desde Michoacán, muchísimas gracias. León, Guanajuato, Venezuela, Cochabamba, Bolivia, Ica, Perú, Arequipa, Perú, Chile, muchísimas gracias también. Nos da muchísimo gusto que nos lean. También tenemos a gente conectada aquí en México. Tenemos, bueno, está la gente de Grupo de Estudios Ortognática ahí conectados. Muchísimas gracias. Ahí están también mandando muchos saludos. Y bueno, pues vamos con las preguntas que tenemos. De igual manera, bueno, para los que están preguntando si queda grabada esta charla, queda grabado en los medios oficiales de Portal Odontólogos. Ahí ahorita los vamos a poner en pantalla para que los tengan a la mano y bueno, puedan, ahí están para todos ustedes. En Facebook, en Periscope, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn. Activen todas las notificaciones y no se pierdan nada de nuestro contenido. Nos dice Iris Ivonne Villatoro, en un protocolo médico, ¿cuánto tiempo tiene que durar la entrevista con el paciente? Muchísimas gracias por la pregunta. Te voy a responder como le responden normalmente los ortodoncistas a los pacientes. Cuando el paciente le pregunta, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento? El tiempo que sea necesario. En un protocolo de atención, sobre todo cuando vamos a ver pacientes sistémicamente comprometidos, lo más importante es todo el antecedente que podamos obtener de los pacientes. Entonces, no tenemos un tiempo definido, te tienes que dar el tiempo necesario en un ambiente donde el paciente se sienta a gusto,
que no tenga hambre, que no tenga prisa, que no le ande del baño, para que te pueda dar todas las respuestas posibles. Recuerde que el paciente ya sufre mucho con su enfermedad, como para que todavía sufra por nuestros errores. Entonces, muchas gracias, doctora, que estás haciendo esta pregunta. El tiempo que le debes dedicar al paciente es el que sea necesario. Todo el tiempo. A veces, en algunos pacientes yo me he llevado hasta 2 consultas llenando su historia clínica de inicio. Imagínate. Y son pacientes que tienen muchas patologías. La respuesta del paciente siempre es: doctor, es que nadie me había preguntado tanto. Bueno, pues es que nadie se había preocupado tanto por usted, como dice el meme, ¿verdad? Espero haber respondido a tu pregunta, doctora. Gracias. Es necesario que de primera intención el paciente llene la historia y nosotros complementar el interrogatorio. Fíjense que yo tengo una modalidad. Muchísimas gracias por esta pregunta. Recuerda que la historia clínica es tu instrumento. Yo la primera parte se la dejo al paciente. A veces les gusta estar llenando casillitas y responder y todo. En la primera parte, lo que es la ficha de identificación, antecedentes personales, no patológicos y hasta los patológicos, pasando por hábitos, vacunas, etcétera. Eso yo lo tengo ya, cada pregunta la tengo con opción múltiple, para que el paciente vaya llenando entre paréntesis en un tachecito. Por ejemplo, ¿cuántas veces comes al día? Y le pongo una línea. Si el paciente que me diga 4, y entonces abajo yo le despliego las opciones: desayuno, almuerzo, comida, cena, entre comidas, fines de semana. Y entonces ahí el paciente se da cuenta que no come 4, que come 15 veces. Porque yo le digo, tienes que llenar todo tal como ocurre. Si te comes unos cacahuates japoneses, bueno, eso ya fue una comida por el aporte calórico. Si te comes un refresquito con taco, pues eso ya también es una comida. Entonces, sí se puede. Si tú elaboras un instrumento de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tu ingenio, siempre y cuando que esté apegado a la normatividad de tu país, puedes hacerlo de manera adecuada para que el paciente llene una parte y ya después tú corroboras. Y eso también legalmente nos sirve, porque el paciente es responsable de lo que dice. ¿De acuerdo? Entonces sí, es válido. Mientras obtengas información fidedigna, sí. Gracias por la pregunta. Gracias. Siguen mandando saludos. De igual manera, estos siempre se los compartimos a los ponentes y a las marcas, bueno, para que puedan interactuar con todos ustedes. Muchas gracias. En pacientes con artritis reumatoide, ¿qué tenemos que cuidar? Le mandan saludos de INESO. Muchísimas gracias, mis queridos alumnos de INESO. Una de las mejores opciones para estudiar ortodoncia en la zona norte del Estado de México. Yo creo que la mejor. Bueno, pacientes con artritis reumatoide. En este sentido, ¿qué tenemos que cuidar? Todo. Recordemos que los pacientes tienen una enfermedad inflamatoria, inmune, y normalmente están tomando principalmente inmunosupresores. Son pacientes muy propensos a las infecciones. Lo primero que tenemos que cuidar es que no se infecten, porque las infecciones se les pueden diseminar más rápidamente. En segunda, normalmente están en estados proinflamatorios. Su cuerpo está segregando constantemente sustancias químicas a través de los estímulos de bacterias, y esto sí puede llegar a dañar las proteínas del periodonto principalmente. Entonces, son pacientes que pueden empezar a tener alteraciones en el hueso, alteraciones en el periodonto. Sí es muy, muy delicado, pero primordialmente lo que más tenemos que cuidar es que no se infecten. Recordemos que todos nosotros hacemos tratamientos muy invasivos, y siempre, incluso a mis alumnos de la Universidad de Ixtlahuaca les digo, siempre que abrimos una herida, van a entrar bacterias. Entonces, nosotros somos muy contaminantes. Por mucho que queramos protegernos y proteger al paciente, pues la boca es una zona muy séptica. Entonces, antes de cualquier procedimiento en estos pacientes se recomienda un enjuague de clorhexidina al 12%, o incluso a base de algún enjuague bucal que sea bactericida y fungicida. La clorhexidina ha resultado ser muy eficiente previa a los tratamientos para disminuir la carga bacteriana de la boca y evitar contaminaciones
inoculación hacia torrente sanguíneo a través de la pulpa del periodonto o algo, pero primordialmente es lo que debemos hacer. Y bueno, de inicio saludos a mis queridas colegas, amigas y entrañables compañeras de trabajo en algún momento, la doctora Luz María de la Fuente y sus hermanas Leti y Marisa de la Fuente. También les mando un saludo, Dios me las bendiga, gracias. Doctor, ¿qué hacer cuando al paciente se le pregunta si tiene tal o cual padecimiento y el paciente contesta, no lo padezco, no que yo sepa? Muy bien, excelente pregunta. Muchísimas gracias a la persona que hizo esta pregunta, porque dentro de la historia clínica, y es algo que les digo que les tengo reservado para la próxima vez que me inviten, es el paciente refiere. En ese momento en el que nosotros lo plasmamos, estamos haciendo responsable al paciente de lo que él nos dice, y recuerden que lo va a afirmar. Entonces, en este sentido, sí es muy importante que tú digas lo que el paciente dice y lo que no dice. Por ejemplo, yo le pregunté a la señorita que estaba casada, si estaba casada. Señorita, ¿está usted casada? Y me dice, no, la señorita refiere no estar casada. La señorita no refiere, o niega estar casada. Y lo firma. Entonces, si ella lo negó y lo firmó y después resulta que tenía marido, la responsabilidad no es mía. ¿Por qué? Porque yo cumplí con preguntar y cumplí con anotar, con asentarlo en un documento. Y ahí se demuestra que ella mintió. En este caso, recuerden lo que les dije, la historia clínica también nos permite separar la realidad de la fantasía. Si el paciente niega un padecimiento o una complicación, tienes que anotarlo y el paciente lo va a afirmar y tú tienes que poner, el paciente niega tener diabetes y al final te lo va a afirmar. Entonces, esas dos palabras les quiero regalar. Refiere o niega. El paciente refiere o el paciente niega, porque pasa lo contrario. A veces el paciente refiere tener cáncer porque se quiere hacer sentir interesante o se quiere sentir interesante con la enfermedad y resulta que no lo tiene. Entonces, si tú dices, el paciente refiere tener cáncer, más adelante le vas a pedir estudios y en los estudios sale la verdad. La historia clínica es un excelente detector de mentiras, colegas míos. Si la sabemos usar, podemos obtener unos resultados impresionantes para que nos conduzcan a la verdad. Gracias por la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos comentan... Bueno, dicen sí va a haber una segunda parte sobre este tema, sobre el manejo estomatológico. Si Dios me lo permite, si ustedes me bendicen con la preferencia, por supuesto que sí. Portal Odontólogos y Grupo de Estudios Ortognática siempre estamos tratando de satisfacer las necesidades de preparación y de educación con todos los colegas. Entonces, por supuesto, ¿no? las plataformas y los programas de estudio están abiertos, falta que ustedes los quieran. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues estaremos en contacto. Gracias nuevamente a Grupo de Estudios Ortognática. Ahí está la dirección por si quieren contactarlos. Ahí está www.odontólogos.mx/ortognática. Y bueno, pues si quiere nos pone sus datos, perfecto. Cualquier cosa, ahí están los datos del doctor. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que están atentos siempre con nuestras transmisiones. Ahí está el doctor, del doctor Julio César Bermúdez. Muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta, nada más que permítanme tantito, porque se acabó quitando la señal. Ya pusimos, bueno, también el hashtag con el que pueden contactarnos, Sesiones Portal Odontólogos. Ahí está para todos ustedes. Recuerden que tienen que hacer pública el link, bueno, la publicación, y ya con este hashtag, al ponerlo, pues ya nosotros podemos ya interactuar también con todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. No sé si, como para ir cerrando, quiera agregar algo. Pues básicamente que estén al pendiente con las notificaciones y las invitaciones que vamos a estar haciendo por este medio para las demás pláticas, no solamente de este tema, sino que ya sabemos la calidad de Portal Odontólogos, ya sabemos también la calidad de Grupo de Estudios Ortognática y de las demás plataformas que ofrecen a través de estos medios sus servicios o productos o pláticas de educación.
Entonces, estén pendientes ahorita, no se desesperen, aprovechen para estudiar, para convivir y bueno, pues esperemos salir pronto de esto. Y recuerden lo que les dije, si no salimos mejores como especie, es que no aprendimos nada. Tenemos que mejorar, tenemos que dignificarnos. Es lo único que yo les invito y les mando muchos abrazos y bendiciones en esta época. La Universidad de Ixtlahuaca, mis más sinceros saludos y cariñosos. Espero regresar pronto a dar clases ahí, al grupo de estudios ortonática también, y volver a colaborar con ustedes, portalodontólogos. La verdad, sí, es una experiencia maravillosa siempre. Muchas gracias. Gracias. Tenemos ya, se empezaron a generar ya ahora más preguntas, pero bueno, ya ya las iremos haciendo. Para un paciente con lupus eritematoso, ¿son los mismos cuidados y riesgos? Los mismos cuidados y riesgos que ¿qué? Bueno, recordemos que cada entidad patológica tiene sus características, sus riesgos y sus complicaciones. Los pacientes con lupus son más propensos a tener sangrados y al haber sangrado puede haber infección. Entonces, cada patología que nosotros queramos abordar dentro de la consulta odontológica debemos documentarnos antes. Es parte de lo que les platico posteriormente en la segunda parte, cómo debemos prepararnos antes de ver a un paciente. Incluso a través del correo podemos buscar o compartir mucha información. A través del vínculo que tenemos con Portal Odontólogos también podremos compartir información. Yo todavía les debo y les reitero, yo quedé de darle a Portal Odontólogos un pequeño respaldo de esta plática. No se los he enviado por cuestiones técnicas, pero por supuesto que lo voy a hacer. Entonces ellos ya verán la plataforma, como siempre, de compartir y difundir estos temas entre nosotros. Seguramente en estos días yo ya les estaré compartiendo el material y por supuesto agradeciéndoles el interés que tienen para seguirse preparando en estos temas. Muchas gracias. Dicen también cuál sería la conducta a tomar para llenar una historia clínica en un paciente con VIH. Muchísimas gracias por esa pregunta, es hermosísima. Les reitero que uno de mis grandes amigos y compañeros en la Universidad de Ixtlahuaca, el doctor Leopoldo Javier Díaz Arizmendi, trabaja precisamente con muchos pacientes con VIH. La conducta es la misma que debemos tener con todos los pacientes. Nosotros no debemos demostrar ninguna postura ni de asco, ni de temor, ni de rechazo, ni de aceptación exagerada. No, todas las personas que tienen una enfermedad merecen un trato digno, un trato normal, un trato ético y profesional. A mí me gustaría hacer énfasis en esto. El trato personal es siempre el mismo para todas las personas. El trato no depende de la persona que tenemos enfrente, depende de la persona que tenemos nosotros adentro. De eso depende el trato hacia nuestros pacientes. Depende de nosotros. Ahora, el manejo, que creo que por allí va encaminado un poquito a la pregunta, el manejo es igual que con todos los pacientes. Nosotros debemos de reducir a cero, si es posible, la posibilidad de contaminaciones cruzadas. Es decir, que yo le pueda contaminar al paciente o que el paciente me pueda contaminar a mí. Seguimos todos los protocolos, hay normas, normas oficiales mexicanas, en cada país también en sus ministerios de salud deben de tener la normatividad para atender cada tipo de patología. Hay una norma específica para la prevención y control del VIH y ahí te marca todo, la puedes buscar así en internet, norma oficial mexicana para la prevención y control del virus del VIH, y por supuesto que ahí vas a encontrar la información que necesitas en México o en tu país para que puedas atender, tomar las medidas de prevención y cuidados al atender a estos pacientes. También hay para el paciente diabético, para el paciente hipertenso, es decir, las normas oficiales que nos rigen son muchísimas, hay que tratar de conocerlas, pero agradezco mucho tu pregunta porque sí, el trato debe ser siempre cordial y empático. El manejo debe ser siempre preventivo para todos los pacientes. ¿De acuerdo? Buenísimo. Hablan acerca de la historia clínica para odontopediatría, si debe cubrir estos rubros, y usted puede proporcionar el formato de la historia clínica pediátrica. Gracias. No estoy muy al tanto de qué rubros son
específicos para odontopediatría, pero lo que sí te puedo adelantar es que la historia clínica general, lo único que ocurre es que sufre ligeras adaptaciones de acuerdo a las necesidades de cada especialidad. La historia clínica, recuerden, les repito, es un instrumento que tú vas a moldear a tus necesidades, pero no le puedes cortar partes, no es un instrumento mutilable, es un instrumento maleable, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, nosotros debemos no recortarle partes, adaptarlas y acondicionarlas cada uno a su área de trabajo. Por ejemplo, hay quienes me dicen, es que los niños no tienen enfermedades crónico-degenerativas. Por supuesto que las tienen, pero tal vez no nos han llegado de esos niños. Pero bueno, sí, hay algunos apartados que no va a ser la misma extensión o el mismo tiempo que le voy a dedicar a una persona que tiene una vida sexualmente activa que a un niño. Entonces hay partes que nos podemos nosotros brincar, deben de estar ahí, pero evidentemente por las condiciones o las características clínicas del pacientito, pues no las vamos a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a investigarte, aquí está mi correo electrónico, por supuesto que todas las solicitudes y peticiones y comentarios también les doy seguimiento de manera personal, a veces me tardo, pero sí les doy seguimiento, y voy a preguntar con mis compañeros odontopediatras, seguramente alguno de ellos me puede dar una respuesta más precisa de lo que yo pudiera ofrecerte ahorita, pero por supuesto que le damos seguimiento a tu petición. Excelente. Dice, ¿podría existir algún lenguaje corporal en el paciente que nos dé una señal que está mintiendo? Sí, de hecho siempre, y no en el paciente, en todos nosotros, pero tendrías que prepararte en algunas zonas del lenguaje corporal. De hecho, nada más te recuerdo, tu lenguaje verbal lo usas el 30%, el otro 70% de lo que tú expresas es a través del lenguaje corporal, y el lenguaje corporal también incluye gestos y tonos. Entonces, sí, por supuesto te puedes dar cuenta, pero eso te lo da la experiencia. Yo te puedo invitar, hay muchos documentos en psicología, incluso en neurociencias, que te pueden hablar precisamente de estas señales cuando el paciente está mintiendo, pero déjame decirte, yo no soy el más hábil ni el más inteligente. Yo sé que cualquiera de ustedes, colegas míos, tienen mayores habilidades que yo para conjeturar o para deducir o para interrogar. Yo soy muy despistado. Y usando la historia clínica adecuadamente, hasta yo me doy cuenta que el paciente me está mintiendo. A mis alumnos siempre les pongo esta analogía. El paciente viene en la primera parte de la historia clínica y me dice, yo soy Superman. En la segunda, yo le pregunto y lo exploro. Y evidentemente yo veo que pues viene de que el planeta Krypton y que cayó en una granja y bla, bla, bla. Él me dice toda su historia, porque ese es el interrogatorio. Después yo lo veo, lo observo, lo exploro y veo que tiene la capa, los mayones, las botas, los calzoncillos encima de los mayones y la S en el pecho, y yo no pues si parece Superman. Pero viene la tercera parte, es la más importante, la comprobación, la parte del método clínico que nos permite verificar o rechazar todo lo anterior. Entonces, sí, la historia clínica primordialmente nos va a hacer ver si el paciente está mintiendo, ya sea desde el interrogatorio, la exploración o la comprobación a través de estudios de laboratorio, sí nos puede ayudar a determinar si el paciente está mintiendo. Y mentir implica, sí doctor, estoy muy grave, o no doctor, no tengo nada. Ambas son mentiras y ambas nosotros tenemos que ponerlas en la justa realidad de la condición clínica del paciente. Pero sí, la historia clínica siempre es el mejor detector de mentiras. Gracias por la pregunta. Gracias. En un paciente que no sepa firmar, ¿es válido su huella o que firme algún familiar? Por supuesto. Puede ser a través de un interrogatorio indirecto, la firma de un tutor o de un familiar siempre es importante como testigo, y el paciente puede poner su huella o incluso no sabe firmar y que alguien firme como testigo. Actualmente ya contamos también con algunas alternativas que pueden ser la documentación por video y todo eso, que tiene cierta normatividad también legalmente. No soy la persona más indicada para responder a eso, solamente ese dato.
Pero sobre las alternativas para validar una firma, eso lo podríamos ver más enfocándonos con alguien que tenga una mayor preparación en aspectos legales dentro de la odontología. Pero sí, por supuesto que sí es válido. Muchas gracias. Paciente con EBC, ¿cuál sería la mejor forma de abordar la historia clínica? EBC, evento vascular cerebral, me imagino que quiere decir. Un paciente con EBC es un paciente de alto riesgo. Entonces, la pregunta es, perdón, ¿me repites la pregunta de cómo abordarlo? Ajá. ¿Cuál sería la mejor forma de abordar la historia clínica? La historia clínica, pues bueno, llevamos un orden. En primer lugar, tenemos que entender o que documentar primordialmente la historia de ese evento cerebrovascular o vasculo cerebral. Tenemos que ver cómo fue, cuándo fue, toda su historia, cómo fue, cuándo fue, qué signos y síntomas acompañaron, algunas complicaciones, qué tratamiento ha tenido, cada cuándo se revisa con el médico, los reportes médicos, estudios de laboratorio, medicamentos que toma. Es decir, tenemos que interrogar acerca de todas las características en torno al evento vascular cerebral. En primer lugar, una vez que los investigamos, nosotros tenemos que establecer un plan de tratamiento de acuerdo a ese paciente. Por ejemplo, a lo mejor está con anticoagulantes, a lo mejor tiene contraindicado tomar que utilicemos algún vasoconstrictor o algún anestésico de ciertas características para no hacer interacción con los medicamentos que está tomando. Y aquí es donde viene la parte más importante. Después de que tú haces tu historia clínica, tomas la decisión de derivarlo con su médico a algo que se llama interconsulta. La interconsulta no es para pedirle permiso al médico para que tú lo atiendas o para que tú le pidas qué hacer. Recuerda, pues el médico no va a saber qué hacer, creo que en su vida no ha quitado una sola muela, ¿sí? Entonces nosotros no le pedimos permiso al médico ni le solicitamos indicaciones. Nosotros instruimos al médico acerca de los tratamientos que necesitamos hacerle, los medicamentos que vamos a administrarle, o por ejemplo el anestésico, o el antibiótico, o el analgésico, y previa investigación, nosotros debemos ver si lo que nosotros vamos a hacer le va a afectar a él. Por eso les digo, siempre tenemos que prepararnos en cada enfermedad. Una vez que te documentas y dices, bueno, estos medicamentos los puedo usar a tal dosis, esta terapia se le puede hacer bajo ciertas características, entonces lo mando con el médico y le digo, mira médico, necesito que me ayudes porque este paciente toma anticoagulante. Y tú con tu medicamento lo tienes muy elevado o muy prolongado en sus tiempos de coagulación. Necesito que me recortes un poquito, no que me lo suprimas, me recortes un poquito sus anticoagulantes o el efecto y me lo dejas en un nivel que nosotros llamamos INR, que es un estándar para los tiempos de protrombina, y me lo dejas en este tiempo y ya aquí yo lo puedo manejar con hemostasia local, con sutura y todo, porque tampoco lo queremos dejar sin medicamento. Qué bueno que sale esta pregunta, porque en muchos de esos pacientes, tanto cardiópatas como con evento vasculo cerebral, el dentista se anima a quitar el anticoagulante. Colegas, por favor, nunca debemos hacer eso. Por mucho que sepas, legalmente, si algo le pasa a ese paciente es nuestra responsabilidad y estamos cometiendo homicidio. Entonces nosotros no modificamos la terapia del médico, por mucho que tú te sepas el medicamento, no te sabes al paciente. Y manejamos aquí a través de la interconsulta algo que se llama manejo integral de estos pacientes, pero también responsabilidad compartida. Entonces nosotros nunca debemos de modificar los medicamentos de estos pacientes y todo este trabajo se lo dejamos al médico tratante, previa interconsulta por escrito. Los resultados también se solicitan por escrito. Entonces, para un paciente con estas características, doctor o doctora que hayas hecho esta pregunta, es casi las mismas condiciones que para un paciente cardiópata por el anticoagulante o el antiagregante plaquetario que está tomando. Entonces, tú le puedes
derivar con esta nota a su médico, nada más que te lo deje regulado en cierto nivel de INR para que tú lo puedas ver. Si tienes un poquito más de dudas, te mando el artículo a través del correo electrónico para no extendernos aquí mucho. Muchísimas gracias. También preguntan para el manejo de un paciente con enfermedad tiroidea, ¿cómo sería en cirugía oral? Bueno, lo mismo. Aquí, bueno, el problema, primero tendremos que ver cuál es la enfermedad tiroidea a la que se refiere el paciente, pero bueno, debemos entender que el paciente va a tener un suministro primordialmente de un análogo de la levotiroxina, que es la hormona que normalmente ya no va a producir o produce de manera desordenada. Entonces, este tipo de pacientes tiene ciertas, no digo que absolutas, ciertas implicaciones con los anestésicos y con algunos vasoconstrictores y algunas restricciones por su metabolismo. Pero si este tipo de pacientes está bien controlado y sus niveles de T3 o T4, que son las hormonas que se refieren a la tiroides, están dentro de un rango aceptable, el paciente no va a tener absolutamente ninguna contraindicación, salvo por algunos medicamentos o algunas terapias que el paciente esté tomando que puedan tener injerencia sobre los medicamentos que nosotros vamos a administrar o sobre las terapias que vamos a hacer. Pero normalmente, protocolo quirúrgico en este tipo de pacientes, primero tienes que respetar todo el protocolo quirúrgico y después todo el método clínico. Derivarlo con su médico, informarle lo que le vas a hacer y el médico ya te dirá, de acuerdo a las terapias que él administra, que te sugiere cambiar tal vez un medicamento por otro o te sugiere que mejor pospongas la cirugía para otro momento porque el paciente está ahí con alguna condición que se lo impida. Entonces, eso casi va a ser para todos lo único que cambia es la enfermedad, los protocolos no cambian. En este caso, para un paciente con problemas de tiroides, pues lo ideal siempre es estar en estrecha comunicación con su médico, porque recuerden, nosotros no vemos enfermedades, vemos enfermos. La diabetes que tiene don Panchito no es la misma que tiene la señora Graciela, aunque sea diabetes no van a ser las mismas, entonces siempre el trato personalizado hacia estos pacientes es esencial. Gracias por la pregunta. Buenísimo, vamos con una última pregunta y nos dicen, ¿qué ítems deberíamos considerar para introducir pacientes que han tenido COVID en la historia clínica? Ay, qué buena pregunta y muchísimas gracias. No debes introducir ningún otro ítem, ya debe de estar en tu historia clínica. Si no está en tu historia clínica, revisa los comunicados que está haciendo actualmente la Secretaría de Salud y las recomendaciones hacia los odontólogos que ya están circulando incluso por los medios más comunes que son Facebook, WhatsApp, Twitter. Hay un cuestionario específico, digamos que es el cuestionario de urgencia, que nosotros podemos preguntarle al paciente algunos de los síntomas que pueda presentar, que normalmente están relacionados a incremento en los síntomas de las enfermedades respiratorias. Y no porque los presente quiere decir que ya es COVID. La enfermedad portal con COVID-16, porque el virus es coronavirus, pero la enfermedad COVID comparte muchos síntomas con otras enfermedades respiratorias y pulmonares, y hay una gran controversia en esto. Pero, por ejemplo, a mí me dio gripa hace 2 semanas y no era COVID, o tal vez sí fue COVID y no lo supe, aquí sigo. Pero los síntomas eran los mismos que una gripa, y evidentemente una gripa en un paciente inmunocomprometido pues se va a convertir en neumonía. Entonces, los ítems ya deberían de estar en tu historia clínica. Si no están, te pido de favor que verifiques las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud para el interrogatorio de pacientes sospechosos o posibles portadores de COVID, que no tienen nada que ver con situaciones especiales. Ya deben estar en tu historia clínica. Si no están, agregas esos en forma de preguntas a tu historia clínica y va a estar mucho más completa. Muchísimas gracias. También ya dicen un voto para que
se haga la siguiente sesión la doctora Marta Francisca Hernández. Muchas gracias. Excelente como Gracias, siempre. Doctora. Varios comentarios. Excelente, excelente. Excelente plática. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos los países, a todas las ciudades que nos mandan saludos, muchísimas gracias. Saben que siempre nos gusta leerlos. Y bueno, pues vamos a hacer entrega, doctor, del reconocimiento digital. Este se lo mandamos por correo electrónico. Vamos a poner en pantalla el reconocimiento que Grupo Portal Odontólogos otorga al cirujano dentista Julio César Bermúdez Barajas por su valiosa participación en esta sesión online, diagnóstico clínico y manejo estomatológico en enfermedades sistémicas. Muchísimas gracias a todos, gracias nuevamente a Grupo de Estudios Ortognática. Ahí pusimos también ya en pantalla el link para que los puedan contactar. Está en www.odontólogos.mx/ortognática y ahí están, bueno, todos los datos de contacto y toda la información para que estén cerca de ellos. Tenemos varias charlas confirmadas, ahí estarán ya también publicándose próximamente. Y bueno, pues también tenemos los diferentes calendarios de actividades. Esperemos unirnos nuevamente a las labores cotidianas, ya regresar. Y bueno, pues mientras tanto hay que seguirnos cuidando. Muchísimas gracias, doctor. Recuerden que esta sesión queda grabada en los medios oficiales de Portal Odontólogos. Ahí están en sus pantallas. Recuerden seguirnos. Nos gustaría siempre ver cómo pues hay muchos horarios, ¿no? Para algunos les puede tocar la hora de la comida, a unos les puede tocar el desayuno, toda esa parte. Entonces saben que siempre nos gustaría ver cómo interactúan con las sesiones Portal Odontólogos. Recuerden hacer públicas los posts que hagan y bueno, pues ahí está, sesiones Portal Odontólogos. Muchísimas gracias nuevamente al Grupo de Estudios Ortognática, a los integrantes de Portal Odontólogos que hacen posible también esta transmisión, en diferentes partes también nosotros, y nos vemos a la próxima.